Bueno, buenas noches. La palabra que vamos a compartir hoy para iniciar es sobre la paz de Dios. Vamos a irnos a Juan 14:27. Entonces dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿qué pasa? El amor de Dios es incondicional. Por eso, más allá que el hombre le falle, si se vuelve a Él, se arrepiente inmediatamente, Él va a dar su paz. También en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que Él prometió va a inundar su corazón y hasta podrá tranquilizar a otros hablándoles del amor de Jesús. Todos necesitamos escuchar palabras de paz. Entonces aquí la pregunta es: ¿usted tiene miedo? ¿Usted necesita de la paz de Dios? Porque si es así, como dice su palabra, lo único que necesitamos es volver a Él, y la paz Él nos la dará, porque como Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, en base a esta palabra, quiero que todos iniciemos este tiempo de alabanza y de adoración y pongamos en sus manos nuestro corazón para que nos dé esa paz de la que habla su palabra. Un instante de tu amor.
Señor. Y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Y ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor. Y te cantamos de nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre el cielo y la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor será a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor será a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Y ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor. Y te cantamos de nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor será a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor será a ti. Tú eres digno, eres santo, eres de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor será a ti. Tú eres digno de gloria. Bueno, y ahora pasamos al tiempo de la palabra. Buenas noches, iglesia. Mitad de semana, tiempo especial para adorar a Dios. Hemos tenido un tiempo de alabanza precioso, pero también tiempo especial para sentarnos con Él en el lugar secreto. El miércoles pasado, Juanito nos hablaba de un ambiente especial en el cual buscar la presencia del Señor, en el cual entrar con santidad y con obediencia. Y bueno, pues es nuestro tiempo para estar con Él, es nuestro tiempo para congregarnos como iglesia. Hoy el Señor ha colocado en mi corazón una palabra que de tiempo atrás venía moviéndose fuertemente en Él y que creo que va a ser muy importante para nosotros, pero especialmente para el Señor. Porque de esta palabra, de este tiempo que vamos a tener hoy, espero que salgamos mucho más agradecidos. Aprendamos a agradecer más. Y es que la gratitud es algo que a veces no es tan común en nosotros. A veces, después de recibir las misericordias y los favores del Señor, facilito nos olvidamos de ello. Decía, alguna vez escuchando a Dante Gebel en una predicación, decía que él había aprendido que la gratitud es directamente proporcional con el derecho, porque el derecho nos obra en justicia, dándonos a cada cual lo que le corresponde. Pero la gratitud obra a través de la gracia, porque la gracia es ese favor inmerecido.
Decía Dante Gebel contando una historia alguna vez que estaba en el aeropuerto de Barajas y su avión no salía para Argentina, igual que todos los demás que estaban allí. Él estaba ansioso por regresar a su país, a su hogar, pero era bastante difícil, así que él cuenta que él se acercó hacia la persona que podía darle información sobre el vuelo y le contó su historia, su necesidad de regresar a su país. Esta persona le dijo, bueno, su vuelo está lleno, solo hay una posibilidad y es que lo enviemos en clase ejecutiva, no sé si le molesta. Él, con mucha gracia, cuenta que él dijo, ¿cómo me iba a molestar si me estaban mandando en clase ejecutiva? Así que me alisté, me subí al avión, llegué a mi puesto y cuenta que estando él en su puesto, muy agradecido porque había recibido algo tan importante, tan grande, pero además en tan buenas condiciones y no había pagado por ello. Al lado de él había un hombre que sí había pagado por ese derecho, así que el hombre durante todo el vuelo se pasó el tiempo quejándose de la frazada que le habían dado, que quería otra, quejándose del vino, la champaña o el whisky que quería tomarse y no era suficiente porque quería uno importado. Y durante todo el tiempo el Señor se estuvo quejando de una y otra cosa. Él decía, él sentía que tenía un derecho, había pagado ese vuelo y había pagado esa clase, así que exigía y no tenía ninguna gratitud. Pero yo estaba tan agradecido, cuenta él, porque no solo regresaba a mi casa, sino regresaba en primera clase. Quise comenzar con esta historia porque me parece que grafica muy claramente lo que es la gratitud. Cuando usted y yo a veces creemos que lo merecemos todo, con dificultad damos las gracias. Pero cuando sabemos que no merecemos nada y que es por la pura e infinita misericordia de Dios que tenemos lo que tenemos, entonces el corazón agradecido hace su aparición en nuestra vida. Justicia, dar a cada cual lo que le corresponde. Es su derecho. Gracia es el favor inmerecido que usted recibe y no sabe cómo agradecer. En Jueces 8:33 al 35 hay una historia que usted y yo seguramente conocemos mucho, y es la historia de Gedeón. Recordamos que Gedeón era un joven de los más pequeños de su casa, de las familias más humildes, que cuidaba pues la cebada, el trigo que lograban recoger porque tenían enemigos que los rondaban y que venían a robar sus cosechas. Así que Dios le llama en un momento en que él está tratando de cubrir la cosecha para que no se la lleven. Y todos sabemos que de Gedeón Dios es un hombre muy muy grande. Muchos oran hoy en día con la oración de Gedeón, hablan de él como un héroe, y realmente fue un héroe porque fue un hombre valiente y esforzado al que el Señor utilizó con su fuerza para llevarlo adelante. Libraron a su pueblo, libraron a los israelitas, y Gedeón y su familia fueron tratados como héroes. Sin embargo, dice aquí en Jueces 8:33 al 35 que aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Dios volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Ya no se acordaban los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jorobaal, el cual era Gedeón, conforme todo el bien que había hecho a Israel. ¿Le suena la historia? ¿Le suena eso que a veces o no hay gratitud de alguien para usted, o usted mismo no tiene la gratitud suficiente para nunca olvidar el bien que alguien le hizo? Gedeón, Jerobbaal, vino de menos a más, y en medio de ese proceso bendijo su pueblo, lo libró de sus enemigos, los colocó en un lugar espacioso y su Dios le dio la victoria. Conocieron al Dios verdadero, pero pasado el tiempo se les olvidó. Pasado el tiempo se escogieron otro Dios. Pasado el tiempo también se olvidaron de la familia de Gedeón, y dice en esta versión de la palabra que se habían olvidado de Gedeón conforme todo el bien que él había hecho a Israel. No queremos ser los desagradecidos, y es triste cuando lo somos o cuando alguien lo es con nosotros. Hay otra historia en la palabra que está en Lucas 17:12, y esta historia también es muy conocida por usted y por mí, porque es esa historia que impacta, porque es uno de esos milagros tan creativos y tan increíbles que nuestro Señor Jesucristo hizo estando sobre la tierra, que no puede uno menos que sorprenderse. Es la historia de 10 leprosos. Vamos a leerla. Está en Lucas, en el capítulo 17,
y a partir del versículo 12. Dice así la preciosa palabra del Señor. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este hombre era samaritano. Respondió Jesús, dice el versículo 17: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 en dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Linda pero dolorosa historia. 10 leprosos que salieron al encuentro de Jesús. Sabían que Jesús tenía la sanidad que ellos necesitaban. Sabían que Jesús podría sacarlo de los sepulcros, que era donde estaban normalmente las personas que estaban atacadas por la lepra. Sabían que quizás podría darles el recuperar sus casas, sus esposas, sus hijos, sus familias, de pronto sus trabajos, su lugar en una sociedad. Sabían que había tanto en juego, pero aún así salieron al encuentro y se pararon lejos. Tenían claro que lo que ellos tenían era algo que la sociedad no aceptaba. Era algo que daba temor a quienes estuvieran cerca de ellos. Así que de lejos lo que hicieron fue alzar la voz y pedirle misericordia al Señor. Ellos no fueron pidiendo su derecho, ellos fueron pidiendo ese favor inmerecido. Allí, desde lejos, clamaron por misericordia, pero Jesús hizo algo muy inusual, y es que Jesús les dijo: vayan a los sacerdotes. No les dijo acérquense, no se acercó a ellos, no dijo una palabra desde lo lejos, sino les dijo: vayan a los sacerdotes. En ese entonces, los sacerdotes eran quienes daban fe de que alguien tenía lepra o de que alguien estaba limpio de la lepra. Así que el Señor, antes de que el milagro se produjera, les dijo: vayan y muéstrenle a los sacerdotes lo que ha pasado. Vayan y busquen a la autoridad dentro de los hombres que va a poder dar fe que ustedes pueden volver a la sociedad, que ustedes pueden volver a su vida, que ustedes ya son limpios, pero no estaban sanos en ese momento. Mientras iban, dice la palabra de Dios, fueron limpios. Lindo el milagro, increíble el milagro, 10 al tiempo, desde lo lejos, sin tocarlos. No es nuestro Dios el que hace cosas tan increíbles y tan extraordinarias como esa. No es el mismo Jesús que hizo aparecer una moneda en un pez para que se pagaran los impuestos. No es el mismo Jesús que hacía milagros de volver la vista a los ciegos, de sanar a una mujer con solo tocar el borde de su manto, de levantar a una niña que estaba muerta, de sacar a Lázaro de la tumba. Tantas y tantas cosas increíbles y maravillosas que hizo Jesús mientras estuvo sobre la tierra, pero de las cuales nos advirtió que mayores que ellas haríamos nosotros cuando viniera el Espíritu Santo, si recibíamos la palabra, si creíamos en Él. Pues es lo que quisiéramos que nos pasara a nosotros en la vida. Pero qué tan agradecidos hubiésemos sido nosotros. Fueron 10 y solo uno regresó. Y el uno que regresó no era el que se creía con derecho, porque no era ni siquiera judío, no era su profeta, no era su Mesías, no era su maestro, no era: Señor, soy tu hija y a mí me tienes que bendecir, Señor, soy tu hija y tú eres el que sabe que te busco, que te anhelo, tú eres el que sabes que te conozco desde niña. Señor, sáname, Señor, devuélveme mi trabajo que perdí, Señor, restaura mi hogar, Señor, dame la provisión. Quizás los 9, que no eran samaritanos, pensaron: bueno, es natural, es un profeta, está en medio nuestro, es judío, es nuestro derecho, gracias, somos sanos, y se fueron. Pero este, que no se creía con derecho, fue el que regresó. ¿Y de qué manera regresó? Dice que él se regresó
agradecido. Dice, cuando se vio sano, volvió glorificando a Dios como con gran voz. Él no vino calladito a decir, ay, Jesús tan lindo, gracias Señor, usted tan bueno, mire, estoy sano, gracias. Como a veces usted y yo le damos las gracias. Ah, es que el Señor es más lindo, más bueno el Señor. No, ay, Dios tan bonito. Sino que Él venía dando voces, diciendo con gran voz, gloria a Dios, he sido sano. Dice que se postró en tierra, dice que se puso a sus pies, dice que le daba gracias y dice que él era samaritano. Bueno, no sé si usted y yo nos hemos acostumbrado tanto a esta hermosa condición de real sacerdocio, pueblo apartado, ciudad santa, pueblo escogido por Dios, que ya damos las gracias pasito y de lejos. Bueno, hay otra historia que usted y yo conocemos mucho, y es la historia de José. José tenía muchas razones para no estar agradecido. Y es posible que usted ahí en donde me está mirando ahorita esté diciendo, yo no tengo milagros que contar, yo no tengo cosas tan maravillosas que decir, a mí me ha tocado muy duro, a mí las cosas no me salen, yo sé que debo dar gracias porque Señor, vivo, respiro, camino, tengo una familia, aún cuento con mi trabajo y sí, gracias Señor, pero es que yo también me esfuerzo, yo también trabajo, yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie y bueno Señor, creo que no tengo mucho que contar y no tengo muchas cosas por las cuales dar gracias. Pero José sí que no tenía muchas cosas para dar gracias. José había tenido una infancia hermosa, consentido de su padre, muy mimado, muy amado, con toda la alegría que podía representar esa túnica de colores que su papá le regaló. Pero en su juventud muy temprano tuvo que salir de la casa, exiliado, abandonado por sus hermanos en un pozo, esclavizado, traicionado por sus hermanos. Toda la tristeza y todo el dolor y todo el rechazo y toda la vida tan dura que vivió tenía un propósito. Así que si usted ahora piensa que no tiene mucho que agradecer porque se quedó sin trabajo, porque está lejos de su casa, porque en su casa las cosas no funcionan y no hay tanta alegría ni tanto amor como usted quisiera, porque la provisión es escasa, porque también de pronto está enfermo, entienda y saque el mejor provecho de esto que está viviendo, porque téngalo por cierto que todo esto tiene un propósito en Dios y usted tiene dos cosas para hacer: o llenarse de amargura, ser el más ingrato de los hombres o mujeres del mundo, o ser un imán que recoge todas las buenas cosas que le pasan todos los días de la vida, pequeñitas y grandes. Eso es una persona agradecida. En esos momentos difíciles, en esos momentos que su carácter y su fe fueron probadas, porque José tuvo que probar lo que había aprendido de niño, lo poco que alcanzó a recibir de la enseñanza de su padre en su casa, fue suficiente para que pudiera ser tan firme, tan honesto, tan correcto, que aún no le costara en un momento dado ser tan agradecido con aquel hombre Potifar, quien le compró como esclavo, pero quien vio en él el Espíritu de Dios y vio cómo prosperaba su casa, sus negocios, su vida completa, y lo valoró. Pero en el momento en que es probado el carácter de José, cuando la esposa de Potifar pretende acercarse a él con intención de tener amores con él, él le dice: ¿podría yo ser tan desagradecido con tu esposo que me ha dado todo? No se ha reservado nada excepto a ti, por eso no puedo tener nada contigo. Cualquiera pensará que bobo, cualquiera pensará que a lo mejor nadie iba a saber, cualquiera pensaría que era exagerado, pero José tenía gratitud por los hombres, pero especialmente gratitud por Dios. Pasó tiempos de escasez, claro, pasó momentos difíciles también. Pudo pensar: yo hubiera tenido, me faltó mi papá y mi mamá, si yo hubiera tenido mis hermanos, si yo hubiera tenido una oportunidad de pasar más tiempo en mi casa. Pero él sencillamente decidió olvidar y extenderse hacia lo que iba adelante. No traiga la mano al presente. José tuvo una bella infancia y de pronto todo fue cortado en un instante. Las cosas fueron para él de mal en peor, porque cuando consiguió el mejor trabajo,
también tuvo que ir a la cárcel. Pero en la cárcel era el mejor, era el que ayudaba, era el que se volvió indispensable, era el que oraba por los otros, era una persona especial. Y de allí salió, pero salió con un corazón diferente, con un corazón agradecido, no con un corazón rencoroso, con un corazón que reflejó de una manera increíble su gratitud por Dios, y lo voy a decir cómo. En Génesis 48:1 dice: sucedió después de estas cosas que dijeron: José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, a Manasés y a Efraín. Todos conocemos la historia de José, conocemos cómo logró bendecir a su familia, a su pueblo, cómo sus hermanos recibieron su perdón, cómo pudo poner en la mejor tierra a su papá y a su familia para que viviera sus últimos años. Pero cuando se enferma su padre, él va con sus hijos a recibir bendición, va con sus hijos a bendecir y a despedir a su padre. Pero los hijos de él tenían algo especial, y era que sus nombres tenían un significado muy ligado a la gratitud. Manasés significa Dios me hizo olvidar, y Efraín significa Dios me ha hecho prosperar. Entonces, si usted y yo analizamos, ¿por qué él le pondría a su hijo mayor, al primogénito, Dios me hizo olvidar? Porque había muchas cosas que él prefirió olvidar y no llenarse de rencor, de amargura, de ingratitud, y más bien extenderse a lo que el Señor tenía para él, que es su segundo hijo. Dios me hizo prosperar. La gratitud trae bendición. ¿Qué pasó a ese samaritano que regresó para dar las gracias? No solamente fue sano, sino que si usted ve al final del pasaje, dice: el samaritano se levantó, Jesús le dijo: levántate. A ver, ¿dónde está esa partecita? Y le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Recibió salvación. Ser agradecido trae gran bendición. Pero ¿cómo agradecemos? ¿Cómo es nuestra gratitud para con Dios? Tibiecita, muy light. Gracias, Señor, tan lindo. Sí, Señor, tú eres muy bueno. Quiero decirle que el pueblo de Dios, cuando agradecía, era con todo, era con fiesta, con grito, con danza, con gozo. Así como quizá cuando José agradecía al llamar a su hijo por su nombre: Dios me hizo olvidar, Dios me hizo olvidar. Cada vez que decía el nombre de su hijo, tenía gratitud con Dios, porque Dios le permitió perdonar, y el perdón lo liberó a sus hermanos, liberó la carga de su familia. Pero además, esa gratitud de su corazón hizo que trajera Dios a su vida prosperidad. Y cuando decía Efraín, enseguida venía a su mente: Dios me hace prosperar. Pues bueno, en Esdras 3, del 11 al 13, hay una palabra que refleja mucho esa gratitud, con el corazón, con el alma y con todas las fuerzas. Y dice así: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Usted está agradecido por lo que pasa a los demás? ¿O usted siente más bien envidia y molestia cuando a los demás les va bien? Así como el pueblo, en nuestra primera historia, que es la de Gedeón, se olvidó de agradecerle a Gedeón por las buenas cosas que había logrado que Dios hiciera por ellos. A veces nos ocurre a nosotros también que no tenemos gratitud por las cosas que les pasan a los otros. Y si nos pasaran a nosotros, hasta podemos dar gracias. Pero si le pasa a otro, qué bueno, sí, qué bien que te haya ido así. ¿Por qué no? Gracias, Señor, porque también bendijiste a mi hermano, porque así como lo bendices a él, me bendices a mí, porque así como bendijiste a mí, Señor, hoy veo que también hay bendición para otro de mis hermanos. Dios es tan diverso que la sanidad de los leprosos la hizo mientras caminaba. Puede ser que su milagro no sea el de su hermano, así que sea agradecido también por el regalo que Dios le da a su hermano. Dice que ellos cantaban y alababan con gran júbilo. Dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz
mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Usted se alegra por la casa del Señor? Yo estoy hoy muy feliz de estar en la casa del Señor. En mi casa y en la casa de cada uno de mis hermanos y de los líderes y de los siervos que hemos estado preparando los cultos, hay gran bendición porque hemos podido adorar al Señor desde allí, hemos podido predicar su palabra desde allí, hemos podido hacer discípulos desde allí. Pero estar en la casa del Señor, estar en el lugar que hemos dispuesto para venir a adorarle, para venir a alabarle, en el lugar donde su presencia se siente, en el lugar donde su presencia está, es un gran gozo. Y yo estoy agradecida por estar hoy aquí. Y estoy agradecida porque desde aquí sé que estaremos todos nuevamente juntos. Y sé que cuando estemos nos gozaremos y cantaremos y danzaremos y no nos guardaremos la alegría para darle gracias al Señor por todas sus misericordias y sus favores en este tiempo de dificultad. Continúa diciendo Esdras que no podía distinguir el pueblo el canto de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque no solamente cantaban de alegría, sino también lloraban de alegría. ¿Y usted ha llorado de alegría? ¿Usted se ha conmovido y se ha gozado tanto cuando Dios le ha permitido vivir y ver cosas tan pequeñas, tan simples en este tiempo de dificultad? Yo, como todos, estamos trabajando muchísimo y bueno, antes de entrar al tiempo de trabajo en casa, ya tenía bastante dolor en las manos y en los brazos por el túnel del carpio. Y bueno, eso se ha pasado al otro brazo y ha sido bastante intenso. Pero una de estas noches, cuando yo me iba a dormir, Mauricio me dijo, ¿quieres que te caliente no es una bolsita de agua, es una cosita de tela que uno calienta en el microondas y calienta harto y se pone? Y Mauri me subió esa bolsita, esa cosita, y me subió algo para tomar y yo me metí entre mis cobijas y me puse esa bolsita sobre el brazo, me tomé mi juguito y me metí en mis cobijas y le dije, ay Señor, gracias por esta bondad y por esta misericordia, gracias por mover el corazón de Mauri para servirme algo tan pequeñito pero que me hizo tan feliz. Gracias por mi camita, gracias por el techo, gracias por mi familia, gracias porque sé que mi mamita está también guardadita y durmiendo, descansando en esta noche. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por el trabajo, papito. Gracias por mis compañeros de trabajo, Señor. Gracias por las cosas que hacemos y cómo nos esforzamos y cómo logramos hacer cosas tan importantes y tan bonitas. Y gracias. Y me dormí dándole gracias al Señor. Y desperté con un gozo que usted no se imagina. Es el gozo de saber que cada día traerá su propio afán y su propio mal, pero cada día traerá de parte de Dios para nosotros un motivo para darle gracias. Vamos a cerrar con esta porción que está en el Salmo 100 para que usted y yo tengamos una oportunidad más para decirle al Señor gracias. Y yo quiero que desde su corazón y yo quiero que desde sus actos usted sea agradecido, que sea de verdad como ese imán que en lugar de pasarte todo el día atrapando y atrayendo lo malo, lo difícil, lo duro, lo triste, atraiga todo lo bueno y le dé gracias al Señor hasta por el suspiro, hasta por lo más pequeñito y también por lo grande, increíble y maravilloso, como el milagro de los leprosos, como el milagro que vivió José aún en medio de tantas dificultades y poder dormir tranquilo, descansar tranquilo, con el perdón de sus hermanos, con el perdón de su padre, con la compañía de sus hijos, habiendo logrado bendecir dos pueblos, como lo hizo con Israel y lo hizo aún con Egipto. Dice en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con alabanza, entrad por sus atrios con acción de gracias. Bendecid su nombre, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si no sabe cómo darle gracias a Dios y no le salen las palabras de su boca,
y no siente en su corazón esa gratitud que debemos tener por Él, tome este salmo y léalo, son 5 versículos. Pero dígale: Señor, yo canto con alegría, mi Dios, porque si habito sobre esta tierra es porque tu amor, tu sustento, tu misericordia me lo han dado, y no porque me lo merezca, ni porque sea mi derecho. Dígale: Señor, yo te sirvo con alegría. ¿Sirves con alegría? ¿Servimos en nuestra casa con alegría? ¿O nos choca tener que levantarnos a hacer el desayuno? ¿Nos molesta que alguien nos pida que le alcancemos algo? ¿Nos incomoda que nos pongan a hacer cosas? ¿Servimos con alegría en la casa de Dios? ¿O nos es muy gravoso cada tareita que tenemos que hacer? Nos molesta a veces las diferencias que tenemos con las personas cercanas de nuestro equipo de trabajo en la casa, o en nuestra oficina, o en la iglesia, y a veces por cualquier cosita nos queremos apartar. Digámosle: Dios, gracias por el privilegio de servir. Vengan, dice, a su presencia con regocijo. No venga porque llegó la hora del culto. Bueno, pongamos el canal a ver qué hay hoy. No, venga con gozo. ¿Qué tienes para mí hoy, Señor? Estoy tan agradecido por la palabra del miércoles, del viernes, del domingo pasado, por la que me diste esta mañana en el devocional, por la que anoche alcancé a leer antes de dormir. Reconózcanle que Él es Dios y que Él lo hizo, no usted mismo. Usted no podría haberse hecho nunca. Así usted tenga la capacidad de engendrar o la capacidad de concebir. Ese diseño solamente lo hizo Él. Somos las ovejas de su prado, y como ovejas le buscamos, le seguimos y reconocemos su voz. Entremos por sus puertas con alabanza. Aún mi casa es su casa, así que las puertas de mi casa son aquellas en las cuales debo entrar con alabanza. Dice: subid a sus atrios con acción de gracias. Subamos a este lugar y a todo lugar donde el Señor nos permita servirle y predicar su palabra con acción de gracias. Dice: bendigan su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Dios que transforma nuestra vida, que transformó la de José, que transformó la de los leprosos. Dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dele gracias al Señor por esa generación que es usted, si es primera generación de cristianos, de aquellos que sirven al Señor y que decidieron recibirle como Señor y Salvador. Dele gracias por las generaciones pasadas que le enseñaron la palabra, que le enseñaron el Dios verdadero. Dele gracias por las que salieron de su vientre y son sus generaciones con las que vive. Pero dele gracias por las generaciones que vendrán después de sus hijos y de los hijos de sus hijos después de ellos, porque son generaciones que tendrán gratitud en su corazón por un Dios que para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo precioso que nos has permitido compartir. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que ha refrescado nuestro corazón, por esta palabra con la que nos has recordado cuán importante es, Señor, que nunca olvidemos, Señor, darte gracias por lo pequeño como lo grande. Señor, quizá no tenemos más milagros en nuestra vida, porque ni siquiera pedimos con gratitud, Señor. Porque si no agradecemos el primer hijo que nos diste, ¿cómo pretendemos, Señor, pedirte un segundo? Porque si no tenemos gratitud, Señor, con el trabajo que nos has dado, con el negocio que hemos hecho, con el contrato que hemos celebrado, Señor, ¿cómo te vamos a pedir el segundo y el tercero, Señor, si ni siquiera tuvimos gratitud cuando nos diste el primero, por el que seguramente clamamos, por el que esperamos con tanta ansiedad, Señor? Señor, perdónanos cuando no hemos sido agradecidos con la esposa, el esposo, la madre, el padre, el hijo que nos ha tocado, el hermano, el amigo aún, Señor, que nos ha correspondido. Gracias, Señor. Gracias por los amigos que están ahí. Gracias por los hermanos, Señor, que están para hacer una llamada, para orar por nosotros, para escucharnos, para compartirnos sus asuntos, Señor. Gracias, Señor, por la provisión que nunca falta, porque aún en medio de la escasez, Señor, tú pones mesas sobre nosotros, frente a nosotros, aderezas mesas, Señor, de los cielos, y aún lo más sencillo y lo más simple se vuelve un banquete, Señor, por causa de tu amor. Gracias, Señor, porque serían infinitas las cosas por las que tendríamos que agradecer. Ahora queremos descansar, ir a nuestras camitas a dormir, de pronto ir a compartir algo de comida, una conversación con nuestros
seres amados, Señor, pero que transforme mientras tanto tu Espíritu Santo en nuestro corazón, como la sanidad se produjo en los leprosos mientras iban caminando a dar testimonio de una sanidad que aún no estaba, pero que fue produciéndose mientras iban. Y haznos, Señor, tan agradecidos que al regresar, Señor, al volver con las buenas nuevas del milagro, de la sanidad, de la provisión, de la armonía que estábamos clamando y no teníamos, nos botemos, Señor, a tus pies y te digamos, Señor, gracias. Estamos tan agradecidos que no podíamos menos, Señor, que volver a ti para decirte, no es un derecho, Señor, es una mera misericordia tuya. Gracias, Señor. La gratitud del que es sanado después de 12 años de flujo de sangre. La gratitud de aquel al cual levantan a su hija del lecho de muerte. La gratitud del que estaba lleno de llagas y fue sanado por causa tuya. La gratitud de aquel que sufrió el rechazo, el exilio, aquel que salió de su país, de su tierra, de su lugar y encontró, Señor de los cielos, que le acompañaste por todo el camino. Señor, que sea la gratitud de tus hijos en esta noche y en todos los días y las noches de nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, es la palabra que el Señor colocó en mi corazón para compartir con ustedes. Y bueno, espero que haya sido de provecho, que nos volvamos más agradecidos con los hombres, pero sobre todo con el Señor. Que nuestro corazón no se le pase ni una de todas las lindas cosas que el Señor hace en nuestra vida cada día. Dios les bendiga. Buenas noches. La pregunta en este punto sería, ¿qué estoy entregando yo? ¿Cuál es ese compromiso que tengo? ¿Y con quién lo tengo? ¿Y por qué me estoy esforzando? Y quiero compartirles algo que yo llamé una relación ejemplar. Ya dijimos que el compromiso es algo que se basa en las relaciones, ¿no? Entonces vamos a ver en la Biblia, quiero que me acompañen a Génesis 28, y en Génesis 28 vamos a encontrar un muy buen ejemplo de compromiso.